empieza siempre como cosa de palabras, empieza con la antigüedad, y la gente busca dejar las cosas que siente, las cosas que piensa, dejarlas por escrito. En ese sentido, la literatura tiene diferentes momentos, diferentes modalidades que se van acercando al carácter de cada pueblo y de cada cultura en las diferentes épocas históricas. Es de esperar que en la literatura contemporánea tenga unas características que son propias. Los tratadistas, los autores y sobre todo los escritores que se ocupan de esto señalan que el carácter moderno de la literatura consiste en que la gente participa con su imaginación dentro de este ambiente, que es la literatura, este ambiente imaginario. Así sucede entonces que la literatura contemporánea se va a distinguir sobre todo por el carácter participativo de sus lectores. Los escritores modernos, digamos del siglo de oro hacia nuestra época, tratan de involucrar al lector y de ofrecerle las cosas para que su imaginación las contemple, las complemente. Recordemos un clásico como El Quijote, que comienza precisamente con un prólogo al lector, diciéndole: lector, esto es lo que vas a ver, tienes que entrar, digamos así, en el juego, estás comprometido con estas páginas que vas a ver. La literatura, y en general todo el arte, pero sobre todo la literatura por su carácter de tener como eje y como medio de trabajo las palabras. La literatura, decíamos, involucra a los que leen de una manera complementaria. El lector tiene que aportar sus sentimientos. Cuando en el cine observamos una casa, pues esa casa ya está allí presente ante nosotros y no hay manera de modificar esa imagen que se nos ha hecho llegar. Pero en la literatura, sin embargo, cuando se nos dice hay una casa, esa casa puede tener diferentes valores, diferentes propuestas para cada uno de los lectores, porque cada uno va a ir leyendo conforme a su propia imaginación. Yo creo que en ese sentido, y la literatura, y sobre todo la actual, trata de que los lectores tengan su propio mundo proyectado hacia la obra. La obra viene a ser una propuesta más que una determinación. Bueno, los literatos guanajuatenses surgen prácticamente hace 250 años, digamos. Su papel inicial es un papel muy relevante. Contamos con escritores como el famoso Gallo Pitagórico, que sí se firmaba, que en los tiempos del inicio de la literatura mexicana se hace obras satíricas. Tenemos otros autores también en el siglo pasado ya que se ocupan tanto de temas religiosos o de temas de la tradición neoclásica, y tenemos también autores del romanticismo. En fin, la literatura de Guanajuato va siguiendo un poco los pasos de la historia mexicana. El papel que desempeñan estos escritores va a ser muy relevante, sobre todo en el presente siglo, a mediados de este siglo. Tenemos, por ejemplo, en la generación más importante vigente hacia nuestro tiempo contemporáneo, que es la generación de Octavio Paz. Pues tenemos ahí a varios guanajuatenses contemporáneos de este momento y de este gran escritor que es Octavio Paz. Entre ellos tenemos a Efraín Huerta, y podemos encontrar en una antología muy curiosa que se llama Poetas de los 50, publicada precisamente de los escritores que están hacia los años 50 escribiendo. Entre los autores que aparecen en esta antología, hay 5 o 6 guanajuatenses de un total de 26 o 27 autores. Esto quiere decir que cerca del 20% de los antologados en los años 50 son guanajuatenses. A mí me parece eso muy importante. Efraín Huerta viene a ser como el detonador de la poesía contemporánea junto con Octavio Paz, decía. Por otro lado, simultáneamente hay otro guanajuatense nacido en León, Efraín Hernández, que a su vez es de los fundadores del cuento contemporáneo en México, es de los primeros que involucran el pensamiento de los personajes como un recurso en México. El escritor siempre tiene una dificultad inicial, la dificultad que es él mismo, su propia creación, su propia obra. El autor debe vencer sobre todo su propia resistencia a 2 cosas. Primero, una resistencia
ese dejarse ir, cualquier cosa que hago está bien, entonces la voy a sacar por ahí. Tenemos ejemplos de escritores locales que publican hasta sus enfermedades, ¿no? en los periódicos y en todos lados. Hay otro tipo de problemas que no son directamente de desbocarse de los escritores, sino al contrario, de una reticencia excesiva, de un estarse conteniendo continuamente y no dejar que el trabajo fluya. Yo creo que el problema inicial del escritor, de cualquier escritor, es lograr un equilibrio entre sus pretensiones, sean las que sean, pueden ser muy válidas o poco válidas, pero entre sus pretensiones y la realidad del medio en el que se desenvuelve, digo, entre estas dos cosas debe equilibrarse. Cuando el escritor ha logrado ponerse en este punto intermedio entre la realidad que vive y su propia capacidad y su propia propuesta literaria, creo que está ya en lugar propicio para vencer todos los obstáculos que se presenten. Ahora, respecto a la publicación, sin duda que nuestra vida tecnificada, nuestra vida masificada, permite cada vez más, con más facilidad, dar una primera publicación. Yo creo que el problema en este momento en la literatura, y sobre todo en la de Guanajuato, no lo veo en otros estados tan difícil, pero sobre todo en Guanajuato, el problema es de que nuestros autores jóvenes están publicando inmediatamente, digamos, están publicando lo que tienen. En cuanto tienen ya algo que consideran un libro, sale adelante con un libro, y eso ha creado dificultades, pienso yo, para poder observar el panorama real de la literatura del Estado. Quiero distinguir una cosa, si se me permite, que es esto: no basta con publicar un libro, se publican muchos libros, lo importante es hacer una obra. Yo distingo muy claramente entre una obra que se publica en un libro y un libro que se publica aunque no forme parte de una obra o no forme una obra. Yo creo que eso es lo que deberían vigilar. Bueno, aquí hay que señalar que los escritores no necesariamente son profesionales en el sentido académico o en el sentido de una profesión universitaria, no necesariamente son profesionales de la literatura. Yo creo que las universidades han dado una función central a la literatura, pero en su aspecto de crítica literaria, que creo que debe ser la función adecuada. Es decir, en las universidades o en las carreras de letras no se estudia para escritor, aunque se puede ser escritor. Hay escritores muy notables egresados de la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, como son Alejandro García o Javier Baez Zacarías, que son autores con mucho talento, con una obra que comienza ya a notarse en varios ámbitos y que son escritores independientemente de estos estudios profesionales. Creo yo que las escuelas de letras dan un carácter, como debe ser, hacia la crítica, hacia la conciencia del lenguaje, hacia la literatura como objeto de estudio, como pasión, y no propiamente a la literatura como creación. Aunque, como digo, se pueden combinar y podemos encontrar, desde luego, grandes autores. El poeta Eugenio Mancera es coordinador de letras en la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, hay otro tipo de profesiones, digamos así. En México son muy notables los médicos, poetas, o los ingenieros, poetas, ingenieros, o consultores como Gabriel Said. Bueno, los médicos son famosos, Elías Nandino, Desiderio Macías Silva, González Martínez. En fin, hay diferentes autores con otras profesiones, y lo que los unifica es la profesión literaria. Las escuelas de letras, entonces, creo que cumplen esa labor. Encima había mencionado que las generaciones de escritores guanajuatenses siguen la línea general, el rumbo por el que va en la literatura contemporánea de México desde los últimos 200 años. Estas generaciones han tenido militantes, digamos, en ambos lados de las pugnas y de los encuentros y desencuentros que hay en la literatura. Tenemos autores
por ejemplo, a finales del siglo pasado, que están a favor de los conservadores, otros que están a favor de los liberales, y Guanajuato aporta, es así como una especie de semillero de ambos puntos. Ya lo habíamos notado eso en tiempos de la independencia, cuando tenemos simpatizantes conservadores como Lucas Alamán, y por otro lado tenemos liberales como José María Luis Mora. Esta línea creo yo que se ha seguido, y hasta en la literatura contemporánea actual podemos encontrar esa doble vertiente, ese doble tipo de literatura, ese carácter doble, y las generaciones se van sucediendo pues conforme a las condiciones históricas. Tenemos escritores para cada etapa, digamos, histórica, ¿no? De la Reforma, o del Porfiriato, o de la Revolución. Lo que a mí se me haría interesante, claro, habrá que dejarlo para otra ocasión, un estudio más profundo. Lo que me hace interesante es observar ese desarrollo y verlo en los autores contemporáneos, sobre todo en los jóvenes. ¿Cuál es la militancia de los jóvenes? ¿Hacia qué rumbo se encaminan esta profesión de fe en la literatura? Creo yo que hay autores actuales de Guanajuato, del estado, que se orientan hacia un, digamos así, neoconservadurismo o una vuelta hacia atrás. En tanto otros autores, no les llamaron neoliberales, sino liberales de nuevo puño, que tratan de observar el mundo hacia adelante, que no tratan de recuperar un pasado ficticio, muerto, puesto allá, sino que tratan de aprovechar ese pasado para observar hacia dónde vamos y hacia dónde podemos llegar. Sí, la literatura, sobre todo la literatura más reciente, tiene dificultades para su consumo. Ha crecido el consumo de la literatura porque sin duda hay más alfabetización, hay más medios comercializados de distribución de libros, en general hay más recursos para captar y para relacionarse con la literatura. Sin embargo, creo yo que el hecho de que estos autores y de que estas gentes que escriben una literatura difícil, entre los cuales me podría incluir como autor difícil, creo que no tienen como objetivo solamente llegar a un público masivo, sino que cada obra va buscando su público. Quiero poner nuevamente el ejemplo cercano de Cervantes, porque Don Quijote de la Mancha tuvo varias ediciones durante la vida de Cervantes. Es decir, era un libro de éxito vendible, de éxito comercial. Sin embargo, hay otros autores que han muerto en la pobreza más espantosa. Quiero poner el caso también cercano de Gerard de Nerval, en Francia, que se suicida sin un peso, bueno, sin un franco, en la bolsa, y que después encontramos una gran influencia, una enorme influencia en toda la cultura occidental de este autor que muere en la pobreza. Yo creo que no podemos establecer un éxito literario ni por el número de publicación, de ejemplares publicados, ni tampoco por los pesos que le ingresen a la bolsa al escritor, porque indudablemente un guionista de cine, un adaptador de teatro, gana muchísimo más que un escritor tradicionalmente visto como escritor.